vámonos y adentrémonos a las murallas de Egipto, hablemos de faraones, hablemos de momias, hablemos de todo este mundo maravilloso que hay detrás del antiguo Egipto como tal, con Elizabeth, quien nos está acompañando hoy como una de nuestras invitadas, nuestra keynote speaker. Elizabeth es egiptóloga y hace parte del equipo que trabaja haciendo, por supuesto, investigación en Egipto sobre todo este mundo maravilloso de las momias y todo esto. Elizabeth, bienvenida. Hola Violeta, un saludo muy especial para todos los amigos de los diferentes países que están conectados en este maravilloso evento que es Campus Party, que nos reúne en torno a la ciencia, en torno también, como tú nos decías, a ese reboot del planeta. Y gracias por permitirme hoy como keynote speaker poder hablar de esta pasión que es la egiptología. Así es, una pasión tremenda. Yo te decía antes de que entráramos a hablar un ratico, es que parte de mi literatura, de los libros que tengo en casa, muchos de ellos están basados y tienen todo el contexto de su historia en el mundo del Antiguo Egipto, y es que es un tema que es apasionante. Yo creo que todos en algún momento vimos el clásico de la momia y de ahí nos empezó un gusto extraño por esto, y si éramos muy miedosos, como es mi caso, y me tocó ver la momia ya cuando estábamos más grandecitos con Rachel Weisz y Brendan Freeman, nos dimos cuenta que nos encantaba. El mundo del Antiguo Egipto tiene un montón de cosas maravillosas que quisiéramos saber, y para eso, pues qué mejor que nos lo cuentes tú, que vives constantemente en este espacio. Entonces, yo creo que yo no tengo mucho que aportar en este espacio, estaré muy pendiente de tu conferencia, te cedo este escenario virtual y arranquemos con tu contenido. Bienvenidos a Una colombiana entre jeroglíficos y pirámides. Muchísimas gracias, Violeta. Entonces voy a proceder a compartir pantalla para todos y dar inicio así a esta ponencia del día de hoy. Solamente le pediría a Violeta la confirmación cuando la pantalla esté disponible para todos. En este momento. ¿Está disponible? Sí, señora, ya te estás viendo y estamos viendo tu pantalla. Perfecto, bueno, entonces vamos a hacer el día de hoy un pequeño viaje al pasado, pero para entender esta pasión por Egipto voy a compartirles primero mi historia de vida, cómo llegué precisamente a la egiptología y por qué me siento hoy feliz de ser una colombiana entre jeroglíficos y pirámides. Entonces, todo, digamos, comienza o se ratifica con un regalo de Navidad que me dieron mis padres cuando yo tenía 7 años. Ese año en el colegio, alguna vez la profesora de Ciencias Sociales nos mostró una imagen en el libro de las pirámides y yo creo que puedo decir que ese fue mi primer amor a primera vista. Yo llego a la casa hablando de las pirámides, diciendo que yo quería estar en Egipto, que yo quería saber sobre ese país, y mis papás, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué quieres saber sobre esto? Y yo, no, yo quiero saber, yo quiero estar en las pirámides. Y ese año yo escribí la carta al Niño Dios, y en la carta no pedí un juguete, una muñeca, bicicleta, que sería lo normal que pediría una niña de 7 años de edad, sino que pedí una enciclopedia de Egipto. Y el regalo de Navidad llegó así, una enciclopedia maravillosa que recuerdo con muchísimo amor porque era una enciclopedia interactiva. Al abrirla se desplegaba en 3D, como un pop-out, el templo de Abu Simbel, este famoso templo con los 4 colosos de Ramsés II. Tenía unos sellitos y unos fragmentos de hoja de papiro para hacer mensajes en jeroglíficos. Traía una réplica del juego de Senet, que era el juego de mesa de los antiguos egipcios, especialmente de los faraones. Dentro de los ajuares funerarios incluso se han encontrado varios tableros de Senet. Y bueno, este regalo de Navidad, digamos, selló ese amor por conocer más de la historia de los antiguos egipcios. Entonces comienzo desde esa edad tan temprana a hacer un estudio autodidacta de la egiptología. Comencé a hacer mi propia colección de revistas de National Geographic, todo lo que aparecía de Egipto lo tenía allí en mi biblioteca, documentales en History Channel, Discovery Channel, en YouTube. Bueno, empecé, como les cuento, de una forma totalmente autodidacta. Cuando cumplo 15 años estaba finalizando mis estudios de bachillerato y decidí aplicar por internet a la Universidad Americana del Cairo. Oh, sorpresa, un mes después llega a mi casa la aprobación de mi solicitud y todos los pasos a seguir para la matrícula. Mis papás se asustan cuando ven que llega un sobre grande desde el Cairo, Egipto, y me dijeron, ¿qué hiciste? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Entonces les conté que yo había aplicado a la universidad. Ellos me dijeron, no queremos cortarte las alas, queremos que realices tu sueño, pero estás muy joven aún. Egipto actualmente es una república árabe.
la mayor parte de su población es musulmana, estás muy joven, eres mujer, de pronto no vas a poder desarrollarte ya como quisieras, te recomendamos que primero estudies algo aquí que te apasione también, que te guste y que sea de pronto la antesala para que este sueño madure más y ya puedas realizarlo por ti mismo. Entonces, bueno, hice caso a ese consejo de mis padres en ese momento y entré a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y estudié licenciatura en lenguas modernas y agradezco mucho esto porque las lenguas son fundamentales, el desarrollo que uno adquiere desde el componente lingüístico para adentrarse a estas civilizaciones milenarias y más una civilización como la egipcia, un imperio de más de 3.500 años y que su legado llega a nosotros precisamente gracias a todo ese contenido que hay en sus textos funerarios, textos de las pirámides, textos de los sarcófagos, papiros, en los monumentos, en los templos, gracias a su escritura es que después obviamente de descifrarlo Jean-François Champollion con la piedra Rosetta, pudimos tener acceso al estudio de la egiptología como una ciencia. La egiptología, de hecho, es el estudio científico de la historia del Antiguo Egipto. Entonces, estudiar lenguas modernas para mí fue algo realmente importante, pero nunca descarté ese sueño siempre siguió vigente en mi corazón. Terminé mi carrera, entonces procedí a hacer mi primer posgrado, me especialicé en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, luego hice mi segundo posgrado en literatura con énfasis en producción de textos e hipertextos y bueno, continué mis estudios, me quedé trabajando en la universidad como docente, inicialmente en el colegio que tenía la universidad en el área de inglés, luego en la Facultad de Educación en el Centro de Lenguas, pero mi sueño por Egipto seguía siempre, siempre latente y lo seguía cultivando de esa forma autodidacta. Hasta que, bueno, tengo la oportunidad de hacer mi primer viaje a Egipto en el año 2009 y digo, bueno, acá ya no quiero volver. La próxima vez que yo vuelva a Egipto, tengo que volver no como turista, sino ya hacer un trabajo de campo. Voy a continuar con ese sueño y voy a ser egiptóloga. En nuestro país, en Colombia, el estudio en educación superior de egiptología no existe. Obviamente existen carreras afines a esta área, como historia, como arqueología, como antropología, pero egiptología como tal no existe. Oh, sorpresa, en Medellín, la Academia Yurupari abrió un diplomado en historia del Antiguo Egipto. Era lo más cercano, digamos, en alguna institución educativa que pudiera ver con Egipto. Entonces, hago mi diplomado en Historia del Antiguo Egipto en el año 2012 y nuestro profesor del diplomado, el doctor Ricardo Uribe, tenía un contacto en España para poder aplicar al estudio de la maestría. En el diplomado éramos alrededor de 15 personas, de los 15 días dijimos sí, queremos hacer la maestría, de los 10 nos presentamos 5, de los 5 terminamos cursando esta maestría en egiptología, 4 personas, incluyendo nuestro profesor, el doctor Ricardo Uribe hizo la maestría con nosotros y fue la oportunidad de ya formalizar desde un estudio superior, este estudio que se venía haciendo de forma autodidacta durante toda la vida. Y bueno, la maestría se cursa entre el año 2014 y 2018, durante 4 años. De riguroso estudio, investigación, ocurre algo. En el momento en que ya yo seguía obviamente trabajando en la Universidad Pontificia Bolivariana, empecé a gestar en mi mente la idea de cómo empezar a hacer una divulgación académica de esta ciencia en nuestra ciudad, en nuestro país, debido a que no se hacía en ninguna otra parte de nuestro país. Cuando en marzo del 2019 llega a mi vida una prueba muy grande, la cual yo lo llamo mi Scola Vitae, es decir, mi escuela de vida, y es que fui diagnosticada con cáncer de mama, siendo una mujer muy joven y sin haber tenido nunca, digamos, una preexistencia médica. De lo único que me había enfermado era de gripas, la única cirugía que tenía era la cirugía de cordales y mi salud siempre había sido muy buena. Llega esta gran prueba a mi vida, le coloca un freno de primera a todo, porque yo en la universidad estaba en ese momento en cargo administrativo, estaba coordinando el departamento de inglés, entonces yo tenía 10 horas de cargo administrativo, luego salía a la Facultad de Educación a dictar clases, los sábados también dictaba clases, asesoraba tesis en el posgrado de literatura, bueno, tenía una jornada bastante extensa
Y llega ese diagnóstico y lo primero que me dicen después del diagnóstico, viene un tratamiento largo y vas a estar incapacitada. Es un golpe muy grande y más que nosotros siempre hemos asociado el cáncer con muerte. Y esta escuela de vida, esta escuela Vite me enseñó que el cáncer fue también una oportunidad para crecer a todo nivel, una oportunidad para valorar y cuidar más mi propia vida, para estar más consciente del aquí y el ahora, que es lo que realmente tenemos, a devolver la mirada hacia mí, porque tenía mi mirada y mi vida solamente volcada en el trabajo, y me permitió en esa incapacidad médica tan larga dar materialización a ese sueño de crear Egiptología en Medellín. Egiptología en Medellín es mi proyecto de vida, puedo decirlo, en este momento, en el cual me dedico a hacer la parte de divulgación académica y científica en Medellín y en Colombia. Al final les voy a mostrar, obviamente, en las redes para que puedan conocer este proyecto tan bonito. Entonces, hoy, 2021, puedo decirles que soy sobreviviente de cáncer, me siento más viva que nunca. Fue un momento en mi vida que me enseñó bastantes cosas y hoy puedo tener la fortuna en mi proyecto de Egiptología en Medellín, tener estudiantes no solo de Colombia, sino de diferentes partes del mundo, como Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Canadá y Australia, que estudian, hacen parte de los cursos de Egiptología en Medellín. De hecho, puntualmente en uno de los cursos nuevos, que es el curso del inframundo egipcio, cuento con la fortuna de tener un gran estudiante, que es el doctor Jorge Iván Zuluaga, astrónomo, doctor en astrofísica y el que fundó la Facultad de Astronomía en la Universidad de Antioquia, en nuestro país, y es uno de mis estudiantes en el curso, y así han llegado junto con él personas maravillosas, no solo de Colombia, sino del mundo, interesados también por conocer acerca del Antiguo Egipto y que de pronto en algún momento de sus vidas también lo sintieron su pasión, pero que no estaba, digamos, este acercamiento disponible en su lugar de origen o donde estaban en ese momento viviendo. Para hablar de Egipto son demasiadas las temáticas, traté de sintetizar en estos 5 puntos claves, 5 conceptos para compartir con ustedes el día de hoy, para que después de este espacio salgan con más preguntas que con respuestas, porque yo siempre he pensado que a partir de las preguntas es que se nos despierta ese investigador interno que tenemos y que nos lleva a iniciar esos procesos de indagación y acercarnos así a un conocimiento nuevo. Entonces vamos a tratar 5 punticos hoy claves, que son Egipto, un don del Nilo, porque es un don del Nilo, el concepto de tierra negra y tierra roja, el origen de su mundo, cómo ellos veían la cosmogonía, el origen de su mundo y de sus dioses, el cuidado de la vida, porque muchas veces, como nos decía Violeta en un inicio, a través de las películas de Hollywood vemos que por la momia, por ejemplo, entonces Egipto podría ser una tierra obsesionada con la muerte. Al contrario, los egipcios estaban obsesionados por la vida y su fin último en la vida era garantizar precisamente la vida en el más allá, la vida eterna. Y por último, el faraón y sus símbolos. Aquí en esta primera imagen muestro el complejo de pirámides más conocidas, las pirámides de Giza, que usualmente las conocemos bajo los nombres de Keops, Kefren y Miceриnos. Hoy también les presento el nombre, digamos, legal, entre comillas, con el que se estudia desde la egiptología, que sería Khufu, Khafre y Menkaure. Vamos entonces a este primer punto, Egipto, un don del Nilo. El historiador griego Heródoto es quien define a Egipto de esta manera. Lo llamó así, un don del Nilo. Es decir, no podríamos estar hoy hablando de este gran imperio, de esta civilización milenaria, si no hubiese sido porque la vida surge precisamente esos asentamientos primeros que se dan a la ribera del río Nilo. Era tan importante este río para los antiguos egipcios que el río marcaba todas las facetas de su vida, o sea, toda su vida estaba orientada precisamente en el río Nilo. De hecho, había una divinidad que lo representaba, que lleva el nombre de Hapi, este era el dios del Nilo, y habían tres fases
fundamentales en las que se desarrollaba su vida y que estaban conectadas con esta fuente inagotable de vida que es el Nilo. Y son el Akhet, que es la inundación, el Peret, el crecimiento de estas aguas del Nilo, y Shemu, el momento de sequía, ¿cierto? Gracias al río Nilo es que se forman unas áreas o unas zonas pantanosas que se conocen como el limo fértil del Nilo, que era lo que permitía que existiera, obviamente, el área cultivable y por ende el sustento para los antiguos egipcios. Y es precisamente por ese limo fértil del Nilo, por esa área cultivable, que los antiguos egipcios dan un nombre muy especial a su territorio, que sería este segundo punto, y es el nombre de Tierra Negra. Los antiguos egipcios no llamaban Egipto a su territorio, lo llamaban Kemet o Kemet, que significa Tierra Negra. Nosotros en Occidente hemos muchas veces vinculado el color negro con la oscuridad, con lo negativo, con la muerte, con el duelo, pero para los antiguos egipcios era todo lo contrario, era el color que los conectaba con la vida, con la fertilidad, porque era el color de esa zona, como les decía, ese limo fértil, que era un color verde oscuro, casi negro, y que era desde allí donde iban a surgir sus cultivos y por ende el sustento para su vida. Entonces, para ellos esa tierra negra es el fértil barro del Nilo que prolonga la vida y que correspondía obviamente a la zona que por efecto de los limos negros depositados tras las crecidas anuales que tenía el río Nilo, se convertía esa arteria vital de la civilización egipcia en el sustento de la vida para los antiguos egipcios. Era tan importante este color para ellos que cuando habían ceremonias en las que se iba a celebrar, las vestiduras eran precisamente en esas tonalidades. El dios Osiris, que lo hemos conocido mucho como el dios del inframundo, porque era el regente, el que gobernaba en el inframundo, y cuando se hacen comparaciones con otras mitologías, lo han comparado con Hades para los griegos, por ejemplo. Él, antes de ser el monarca del inframundo, fue el primer monarca de Kemet, es decir, fue el que gobernó esa tierra fértil, la tierra negra. Y de hecho, el color de la piel de este dios, como lo presentan de un color verdoso, precisamente para dar este símbolo de regeneración, de fecundidad y de vida. Y este rey es también el que este dios también va a gobernar los campos de Aru, que son los campos fértiles de los juncos o de las cañas, que era el concepto de paraíso para los antiguos egipcios. Entonces, aquí nos confirma más de que el inframundo para ellos, o la Duat, como se llama en egipcio, no tenía una connotación, digamos, negativa, como nosotros desde la visión occidental o desde la visión judeocristiana hemos, digamos, dividido cielo e infierno, ¿no? Para ellos el inframundo era un paso necesario dentro de ese viaje que tenía que hacer el difunto para que una vez pasara el juicio del alma pudiera salir victorioso y tener su vida eterna, próspera y feliz en los campos fértiles de las cañas o campos de Aru, que era el paraíso para ellos. Y el paraíso para ellos no era nada más ni nada menos que un Egipto siempre fértil, siempre fecundo. Otro concepto importante que estaba dentro de ese segundo punto era el de tierra roja. Teníamos tierra negra y tierra roja. Ese sería ese opuesto de Kemet. Es la parte desértica y de hecho también con este nombre se referían a los países extranjeros. Son las tierras áridas, las tierras secas, y de hecho el nombre con el que se conoce esta tierra roja en egipcio es el Deshret. Entonces tenemos Kemet, la tierra negra, que es la tierra fértil, fecunda, próspera, y la tierra roja, el Deshret, la tierra árida, desértica. Y esta tierra árida y desértica también tenía un dios que era quien lo gobernaba y era el hermano de Osiris, que se llamaba Set, que desde allí comienza una disputa milenaria porque Set siempre se sintió envidioso de que su hermano fuera quien gobernara la tierra fértil y que a él le hubiera correspondido
ser quien gobernara esta tierra seca, árida y desértica. Entonces, aquí, esta tierra roja, el Deshret, es por eso que para los egipcios el rojo, este color, no tenía la connotación que tiene para nosotros de fiesta, de pasión, de amor, sino que para ellos este color rojo precisamente simbolizaba la muerte porque lo conectaban con la aridez y la sequía del desierto. Entonces, para ellos, el negro era ese color de la vida, de la fiesta, la regeneración, y el rojo, por oposición, era ese color de la sequía y del desierto. El tercer punto que quería compartirles hoy es acerca del origen del mundo para los antiguos egipcios, es decir, su cosmogonía, cómo veían el origen de su universo. A diferencia de muchas otras culturas, los antiguos egipcios no tenían una única visión de explicar el origen de su mundo. Ellos tenían varias formas de explicarlo, varias cosmogonías. Las más conocidas y la que estuvo más difundida a lo largo del imperio fue la cosmogonía heliopolitana, que es la que les voy a compartir hoy, pero también hubo otra, que fue la cosmogonía hermopolitana, y también estuvo la cosmogonía menfita. Estas fueron, digamos, las tres más fuertes, pero la heliopolitana fue la que se difundió más a lo largo del imperio. ¿Cómo veían entonces los antiguos egipcios su mundo antes de que fuera Kemet, antes de que existiera esta tierra negra? Ellos veían el mundo inicial como un vacío inmenso, el cual ellos designaron que era un vacío en el que habitaba, era el caos, y que en este vacío inmenso y caótico había un océano primordial. Este océano primordial lo llamaron ellos el Nun, estas aguas primordiales. Entonces, este vacío acuoso iba a contener los gérmenes de la vida, y acá vemos una vez más la importancia del agua. Desde los inicios de la historia de la humanidad, siempre el agua va a ser sinónimo de vida. En todas las culturas vamos a ver la conexión que hay con este elemento de vida. Entonces, este vacío lleno de agua acuoso, llamado el Nun, de aquí iban a haber unos gérmenes de vida que iban a permitir el nacimiento de un dios demiurgo, de un dios creador, que era el dios Atum. Este dios Atum es una forma de este dios solar Ra, que es el dios que hemos conocido siempre como el dios del sol para los egipcios. Tenía tres formas de ser llamado esta divinidad solar. Cuando era el sol del amanecer, se le llamaba Kepri y se representaba con un escarabajo. Cuando era el sol del mediodía, el sol más potente, es al que llamamos Ra, y Ra, en su visión antropomórfica, es decir, cuando tiene su visión, su iconografía, humana, se le representaba con cuerpo de humano y con cabeza de halcón, similar a la representación del dios Horus, solamente que Ra va a tener obviamente su disco solar. Y Atum era el dios sol al atardecer, y muchas veces esa visión nocturna del sol, por llamarlo de alguna manera, se representaba era con la cabeza de un carnero. Entonces, Atum como dios demiurgo va a tener dos elementos principales, y se dice que pudieron surgir a través de su saliva, o otras teorías dicen a través de su semen, que fueron Shu y Tefnut, es decir, el viento y la humedad. Y del viento y de la humedad surgen dos dioses muy importantes, que son el cielo y la tierra. La tierra para los egipcios era una divinidad masculina que se llamaba Geb, que muchas veces vemos en otras culturas que la diosa de la tierra es precisamente desde lo femenino que se nombra, una Pachamama, no. Para los egipcios, la divinidad terrestre, quien representa la tierra, era Geb, era una divinidad de características masculinas. Y el cielo era una divinidad de características femeninas, que se llamaba Nut, y se representa como una mujer arqueada y todo su cuerpo lleno de estrellas, simbolizando esa bóveda celeste. Y Geb, que es la tierra, está bajo ella, uniéndose así el cielo y la tierra.
Y de la unión de este cielo y de esta tierra surgen los 4 dioses más importantes, que son Isis, Osiris, Set y Neftis. Ellos eran hermanos y eran esposos entre sí. Osiris estaba casado con Isis y Set estaba casado con Neftis. Es decir, que Osiris e Isis, como esposos, gobernaron la tierra de Kemet, la tierra negra, la tierra fértil. Set y Neftis, como esposos, gobernaron la tierra roja, el Deshret, el desierto. Ra vigila desde el cielo transportado en su arca sagrada del sol a través del cuerpo de Nut, porque Nut se tragaba ese sol por la noche, hacía su recorrido y volvía a nacer en la mañana, dando este ciclo del día y la noche, representando también la vida y la muerte, es decir, el sol muere en la noche para nacer nuevamente en el día, en un ciclo eterno, y de hecho en esas horas de oscuridad, Ra debía enfrentarse a un peligro, enfrentarse al caos, que lo representan como una serpiente, y esta serpiente en egipcio se le conoce con el nombre de Apep, y su versión helenizada, es decir, su versión de nombre griego, porque la mayoría de los nombres que hoy conocemos de los dioses egipcios es la convención de su nombre en griego. Por ejemplo, Isis, tan conocida, su nombre egipcio es Ast, que significa trono, porque se le representa como una mujer con un trono sobre su cabeza. Pero el nombre con el que los conocemos normalmente es la versión griega del nombre. Entonces, Apep es el nombre de la serpiente en egipcio, Apophis es el nombre en griego. Ra se enfrenta a este caos, que es el que pretende romper el orden cósmico, y al ganar esa batalla en la noche es que permite que haya un nuevo día, y esa es una batalla que tiene que librar Ra todas las noches. Entonces, esta es la forma, digamos, que más se difundió en el imperio, la cosmogonía heliopolitana. Durante la historia de Egipto fue la más conocida, pero también es muy importante resaltar que hubo otras cosmogonías, como la hermopolitana y como la menfita. Vamos ahora a otro elemento muy importante que teníamos el día de hoy, el elemento del cuidado de la vida. Este elemento del cuidado de la vida vamos a tenerlo aquí en 3 preguntitas, 3 ítems. El primero, los rituales para los antiguos egipcios, el ritual de embalsamamiento y momificación para la preservación del cuerpo. Entonces, los antiguos egipcios, como les decía, eran personas que no estaban preocupados por la muerte, como muchas veces hemos pensado que estaban preocupados por la muerte, sino que eran personas que estaban realmente obsesionadas por la vida, por conservar su cuerpo a través de estos rituales de embalsamamiento y momificación. Era que ellos iban a tener el garante para poder tener así una vida eterna. Entonces, este ritual de embalsamamiento y momificación iba a permitir que el cuerpo, el cuerpo pudiera estar preservado para que el alma, después del juicio en la Duat o el inframundo, pudiera habitar nuevamente ese cuerpo y así tener juntos esa vida eterna en los campos fértiles de las cañas o campos de Aru. Vamos ahora a la segunda parte. ¿Es tu corazón más liviano que una pluma? Cuando vemos esta pregunta, nosotros, ¿cómo va a ser nuestro corazón más liviano que una pluma? Un corazón siempre va a estar más pesado. Pues resulta que para poder pasar ese juicio en el inframundo, el corazón tenía que ser o equilibrado a esta pluma sagrada de Maat, que ya les voy a explicar qué significa eso, o tenía que ser más liviano. ¿Cómo así? El difunto, los antiguos egipcios tenían 2 conceptos de alma, el Ka y el Ba. El Ba era el que iba a estar en este juicio, que se le conoce como el juicio de Osiris, como psicostasis o como pesaje del alma. Anubis, el dios que se representa con cabeza de chacal, iba a guiar al difunto, iba a poner en esa balanza la justicia y la verdad
en un extremo, el corazón del difunto, y en otro extremo íbamos a encontrar la pluma sagrada de Maat, una diosa que se representa como mujer con una pluma de avestruz sobre su cabeza y que va a representar precisamente ese orden cósmico. El concepto de orden cósmico para los egipcios era muy importante. Entonces, en esa balanza, el corazón del difunto, que de hecho cuando se hace el proceso de embalsamamiento y momificación, el único órgano que se dejaba al interior de la momia era el corazón. Ese era el órgano más importante para los egipcios. El cerebro, incluso en el proceso de embalsamamiento y momificación, era desechado. El corazón era el que permanecía, porque los egipcios consideraban el corazón bajo dos miradas, dos conceptos: un corazón material, que es el corazón obviamente que bombea la sangre, el órgano, y un corazón inmaterial, que es la sede de la conciencia, la inteligencia, y el que iba a estar juzgado en el inframundo. Entonces, este corazón era tan importante para los antiguos egipcios, porque era la sede de la conciencia humana, es decir, donde iban a quedar consignados todas esas acciones, todos esos actos puros o actos impuros que la persona haya cometido durante su vida. Entonces, al ser pesado en la balanza de la justicia y de la verdad, esto iba a determinar si la persona puede o no continuar su paso para llegar a los campos fértiles de las cañas o campos de Aaru. Entonces, ese corazón iba a estar pesado en la balanza, y por eso el corazón, si había cometido acciones que eran puras, es decir, sus acciones habían sido consecuentes en vida, el corazón debía estar en perfecto equilibrio con esta pluma sagrada de Maat, que representa el principio de justicia y verdad y encierra ese orden cósmico, o debía ser más liviano para poder continuar su tránsito en la Duat o en el inframundo. Si el corazón llegaba a ser más pesado que la pluma sagrada de Maat, el alma, el Ba del difunto, en ese momento iba a ser devorado por una criatura zoomórfica, porque tenía mitad de su cuerpo hipopótamo, mitad león, con cabeza de cocodrilo. Iba a devorar el alma, y es donde lo que se conoce como la segunda muerte y la aniquilación total, lo cual iba a hacer que la persona, el difunto, perdiera su derecho a la vida eterna. Entonces, por eso era tan importante que el corazón fuese más liviano que la pluma. Y esa vida eterna, como les decía, ellos la tenían concebida en un lugar que eran los campos de Aaru o campos fértiles de las cañas, que Osiris, el dios Osiris, era también el regente de este mundo. Y eran tan inteligentes los egipcios que en su ajuar funerario eran enterrados con unas figuritas que se les conoce como usheptips, que llevaban incluso instrumentos de labranza en sus manos, y esas figuritas iban a ser sus trabajadores en el más allá. De hecho, su nombre significa los que responden. Esas figuritas tendrían que responder al llamado de su amo en el más allá para hacer los trabajos durante todos los días del año, y así el difunto no tuviese que trabajar en ese más allá, en ese paraíso. Y el último punto que tenía hoy para compartirles era acerca del faraón. El faraón, esta figura de regente, de rey, de monarca para los antiguos egipcios, que era el grado más alto y más importante de la pirámide social, porque era el portador de la sangre divina, es decir, el faraón era considerado una representación de Dios en tierra. De hecho, se le conoce al faraón como quien heredó el trono de Horus, Horus hijo de Osiris y de Isis, que es quien hereda a su padre Osiris ser el regente de Kemet, la Tierra Negra, y luego entrega esta posibilidad a los faraones humanos, pero que quedan conectados a la divinidad de esta manera. Se consideraba su sangre divina. El faraón también era considerado un sumo sacerdote para los antiguos egipcios, y por eso debía construir templos y mantener activo y vivo el culto a los dioses.
también era el comandante de los ejércitos, el faraón también se preparaba para esto, el juez supremo, y lo más importante que tenía que cumplir un faraón cuando era coronado faraón era ser el garante del orden cósmico, ese concepto que les he explicado que representa a la diosa Maat. Es un concepto que vamos a ver presente en la vida de los egipcios en todo momento, y el faraón tenía que ser precisamente ese garante de la Maat, ese orden cósmico para que funcionara correctamente todo en su mundo terrenal y en su mundo celestial. De hecho, era tan importante esa fuerza divina del faraón que muchas veces conectaban esas crecidas, inundaciones y sequías del Nilo también con la forma en como el faraón ejercía, obviamente, su poder político. Aquí vemos en la imagen algunos elementos o símbolos que los hemos visto en películas, en fotos en internet, pero que podamos hoy comprender qué simboliza esto para ellos. Vemos aquí en esta máscara de Tutankamón el Ureus, que es la cobra, que simboliza el Bajo Egipto, y el Neshbet, que es un buitre, que significa o simboliza el Alto Egipto. ¿Por qué estos dos conceptos de Bajo y Alto Egipto? Resulta que ese territorio estuvo, antes de ser unificado, estuvo dividido en dos partes, Alto y Bajo Egipto. El Alto Egipto no es al norte, porque a veces crea un poquito de confusión esto, como el nombre es alto, podríamos pensar que es hacia arriba, pero no. El Alto Egipto era el sur del país, porque ellos miraban, era en dirección a cómo iba el río Nilo. Y el Bajo Egipto es el norte del país. Recordemos que el río Nilo va a desembocar después del delta en el mar Mediterráneo, entonces es hacia el norte del país que ellos hablaban de ese Bajo Egipto y hacia el sur del país que hablaban del Alto Egipto. Se cree que hubo un faraón llamado Menes o Narmer, que fue quien unificó el imperio, y es allí cuando se comienza a hacer el conteo de las dinastías de los faraones en Egipto. Entonces, habían estos símbolos también, por ejemplo, en la corona. Había una corona blanca que simbolizaba el Alto Egipto, es decir, el sur del país, y una corona roja que simbolizaba el Bajo Egipto, es decir, el norte del país. Y cuando se unifica el imperio, ya el faraón va a portar esa doble corona, que significa que es el monarca de esas dos tierras, la tierra del Alto y del Bajo Egipto. Y estos símbolos en su corona o en su tocado también van a ratificar que es el señor de las dos tierras, que es el Ureus, la cobra del Bajo Egipto, y el Neshbet, el buitre del Alto Egipto. Vemos también en la imagen de la máscara de Tutankamón el tocado conocido como el Menes, que es otro tipo de corona, la barba osiriaca, que la vamos a ver cuando está de forma curva, está representando que esta figura allí del faraón es una representación póstuma, es decir, es después de que el faraón muere. Cuando lo vemos recto, es que fue una representación que se hizo del faraón cuando estaba vivo. Entonces vamos a ver siempre, hasta en esos pequeños detalles presentes, el concepto de vida y muerte. Otro elemento es la jeca o el cayado, que es lo que estamos viendo que sostiene el faraón con sus brazos cruzados. Y otro elemento es el nej, que es el flagelo. Otros tipos de coronas, vas a ser la corona kepres, que la vemos en la parte inferior, la de color azul, que la utilizaban para los momentos en los que el faraón está asumiendo su condición militar, recordemos que es el comandante de los ejércitos, o para rituales de connotación litúrgica, es decir, sagrada, religiosa. Otra corona es el Atef, que de hecho la vamos a ver mucho, que le aporta el dios Osiris, que es la corona blanca que conocemos del Alto Egipto, pero que va a estar acompañada por unas alas, que son como si fuesen las alas de Isis. Y hay otra tiara, que es la última que vemos de color amarillo, que es la tiara ya que aparece como si fuesen dos plumas, que es de orden legislativo. Bueno, queridos amigos de Campus Party, Violeta,
Estoy muy feliz de estar hoy con ustedes. Esos eran como los elementos más representativos que tenía para compartirles el día de hoy. Quiero también invitarlos a que puedan entrar al portal web de Egiptología Medellín y ver las cosas que tenemos para ustedes, que se antojen y se enamoren más de la historia del Antiguo Egipto. En Instagram me encuentran como Eli Anubis. Anubis es mi dios egipcio favorito y es por eso mi nombre de usuario en Instagram y en Twitter de esa manera. En Instagram estoy publicando constantemente mucho material referente obviamente al estudio del Antiguo Egipto. En Facebook también tenemos un fanpage, Egiptología en Medellín. Y bueno, estoy atenta, Violeta, si hay alguna inquietud, duda o comentario. Sí, señora, tenemos inquietudes de ese comentario. Y primero que nada, agradecerte, Elisa, porque estuvo súper interesante. Qué lindo ver cómo todo este proceso de vida te llevó a escoger lo que hoy eres. Es maravilloso que seas una mujer tan berraca, tan guerrera, que hayas logrado pasar por encima de todas las circunstancias que parecían difíciles y que de una u otra forma esas circunstancias difíciles se convirtieron en un reinicio del planeta para ti. De tu pequeño planeta se convirtió esto en un gran reinicio y nos alegra enormemente. Como mujer, te digo, nuevamente, como les decía antes, en el momento de abrir nos enorgullece muchísimo ver cómo estamos empoderadas en ese sentido. Y tenemos muy buenas preguntas, de hecho, han estado bastantes. Nos pregunta Alexandra González, genial, ¿qué es lo que más te gusta de Egipto? Bueno, Alejandra es la persona que me pregunta. Alexandra, un saludo especial. Bueno, Egipto obviamente me gusta todo, como te has dado cuenta, apasionada por eso, pero realmente hay un punto particular y lo toqué hoy en la ponencia, el del pesaje del alma. Fue una de las cosas que más me ha impactado en los antiguos egipcios. Primero el concepto, como les decía, del corazón para ellos como el órgano que contiene la inteligencia y la conciencia humana, y ver dentro de su visión cosmogónica y ver más allá para una civilización que estamos hablando en la época en la que fue concebido esto, de que existiera un principio de orden cósmico y que ellos lo tuvieran tan claro y que conectaran las acciones de un ser humano al aportarle a ese equilibrio cósmico o dañar o alterar ese equilibrio, y es por eso el pesaje dentro de la balanza. Los textos funerarios que encontramos, desde los textos de las pirámides, textos de los sarcófagos, el libro de los muertos, digamos que no es un libro como lo muestran en la película de la momia, sino que el libro de los muertos, habían tantos libros de muertos como ajuares funerarios, porque cada difunto, y sobre todo en el Reino de Imperio Nuevo, que se hizo una democratización del más allá, ya no solamente tenía derecho a tener libro de los muertos el monarca o las personas de la nobleza, sino cualquier egipcio podía mandar a hacer su libro de los muertos, que era ese compendio de fórmulas mágico-religiosas que le iban a ayudar a librar todas las pruebas, sortilegios, les iba a dar las instrucciones precisamente en la Duat, en el inframundo. Entonces el libro de los muertos se volvió también una especie de pieza literaria para el estudio de los egiptólogos, porque es bellísima la redacción que tienen cada uno de los conjuros allí contenidos, y poder llegar al alcance de nosotros estudiar de los papiros más completos que se han encontrado ha sido, y el más traducido, el papiro de Ani, otro es el papiro de Junefer, donde hemos podido entender realmente la visión que tenían los egipcios del más allá, precisamente a través de sus textos funerarios. Puedo decirte que esa es la parte que más me ha llamado la atención del antiguo Egipto. Entonces, ok, el libro negro de Anubis y el libro de oro de Anubis no existe. Bueno, mira, salgo con una nueva cosa. Siempre juré que era una cosa así súper pesada y no sabía que cada uno tenía un espacio y que cada persona podría llegar a tener su propio libro de muertos. Qué interesante. Nos hace la otra pregunta Elisa Chaparro, que me parece súper interesante, porque toda esta conexión extraña que de una u otra forma encontramos en las religiones que parecen muy lejanas, pero igual en algún punto coinciden. ¿Crees que otras religiones aborígenes se han visto influenciadas o se vieron influenciadas por la religión egipcia? Claro que sí. De hecho, con los egipcios yo creo que hoy en día podemos ver un gran sincretismo religioso, porque pues si vamos a ser consecuentes espacio-temporalmente, fue primero la civilización egipcia que otras formas religiosas que conocimos en la historia de la humanidad. Y por ejemplo, de una forma muy respetuosa, obviamente estoy haciendo esto desde la parte académica porque no quiero en ningún momento incomodar a ninguna persona ni a ninguna creencia religiosa.
vemos en la representación de Isis, Osiris y luego con su hijo Horus, una representación de lo que podría verse en la visión cristiana de esa sagrada familia, por ejemplo, con Osiris, este dios que tanto les dije en la presentación hoy del inframundo, pero que primero fue el dios de la tierra fértil, de la tierra negra. Osiris pasa por algo y es que su hermano Set, que siempre estuvo celoso o envidioso de él porque le tocó gobernar la mejor parte, Set atenta contra la vida de su hermano Osiris y es su esposa Isis y su hermana Neftis las que tienen que recoger esos 14 pedazos en los que es fragmentado. Y Anubis hace la primera momia de la historia precisamente con Osiris y lo devuelven a la vida. Después de que vuelve a la vida, ya no vuelve a gobernar en la tierra de Kemet, sino que se queda gobernando, es el inframundo. Entonces se habla del primer caso de muerte y resurrección divina. Y de hecho hay un templo en Egipto que es el que mejor muestra estos misterios de la osirificación o muerte y resurrección